Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la política del mundo y de México. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre las turbulencias en los mercados energéticos como consecuencia del conflicto o la guerra desatada entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. ¿Y qué es lo que sucede a miles de kilómetros incluso de distancia en el resto de los países del mundo e incluso también en el nuestro? Para platicar de este tema me acompaña Duncan Wood. Él es director ejecutivo de la firma Hearst International Consulting, es además fellow del Wilson Center y ex vicepresidente de esa misma institución. Gracias, Duncan, por estar aquí en Ventana Política. Qué gusto saludarte. Gracias, Vero, a ti. Empecemos preguntándote, Duncan, para nuestro auditorio. Hablamos del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al cual Irán ha respondido, entre otras cosas, con el cierre del estrecho de Hormuz. Y eso ha puesto a todos los mercados energéticos, ¿no?, en alerta, en una turbulencia enorme. ¿Por qué no brevemente nada más descríbenos qué es esto del estrecho de Hormuz? ¿Por qué es tan importante para el flujo de petróleo, de gas y de otros insumos de la península arábiga al resto del mundo? El estrecho de Hormuz es un como pasaje marítimo en el Golfo allá, en donde en su punto más agudo es de como 21 millas o alrededor de 30 kilómetros de ancho. Verdaderamente un estrecho, sí. Sí, muy, muy estrecho. Y alrededor de la quinta parte o 20% de todo el petróleo comerciado mundialmente pasa por este estrecho cada día. Y por eso es tan importante para los mercados energéticos internacionales. Y siempre Irán ha presentado una amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz, porque siempre lo vi como una herramienta, un punto de presión muy importante para su poder internacional. Y por medio de misiles o por medio de barcos, por medio de actos terroristas, podría tener un impacto muy, muy importante en el movimiento de petróleo en todo el mundo. Sí, y lo que dice es justo una quinta parte, ¿no?, del petróleo que se produce en el mundo pasa por ahí. Y evidentemente, pues esto distorsiona, ¿no?, los mercados energéticos, también una buena parte del gas natural. ¿Qué expectativas se pueden tener de que esta situación, digamos, mejore? Sabemos que de la parte de Estados Unidos el presidente Trump dice que ya están a punto, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Lo que es cierto es que esto ya se ha demorado, ¿no?, por 4 semanas, lo que iba a ser aparentemente un ataque y un arreglo, ¿no?, en todo caso muy rápido, de terminar con cualquier capacidad de respuesta de Irán. Y esto que tú nos comentas, pues parecería un as bajo la manga todavía del régimen iraní, es decir, digamos, ni siquiera el régimen iraní tiene una fuerza naval muy grande, pero con esto que dices tú, con estas armas específicas, sí puede distorsionar el resto del mundo. ¿Cuál es el escenario que tú ves hacia adelante? ¿Esto se puede arreglar o ves que va a seguir un poco como otros conflictos que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan? Mira, yo creo que Irán obviamente reconoce que está en una posición muy vulnerable en términos militares. Ha perdido la gran mayoría de sus fuerzas militares en cuanto a misiles, por ejemplo, y barcos navales. Pero al mismo tiempo tiene, como bien lo dices, un as en la mancha que puede utilizar. Y por eso yo creo que Irán está dispuesto a esperar hasta que los efectos económicos de esta guerra tienen su impacto en Estados Unidos, en el resto del mundo, en los aliados y socios de Estados Unidos a nivel internacional, para que haya mucho más presión sobre la administración Trump de terminar esta guerra. Y si vemos los números, solamente para la economía de Estados Unidos, hice el cálculo la semana pasada,
de que con precios más altos de gasolina en Estados Unidos, de alrededor de $1 por galón, los consumidores norteamericanos están gastando alrededor de $350 millones más por día. ¿Ok? Claro. Eso es por día. Y si agregamos el impacto sobre el costo del diésel, que es muy importante obviamente para los camiones, para el transporte de todos los bienes en la economía, podemos agregar otros $140 millones por día. Entonces ya estamos en 490, casi $500 millones al día. Si agregamos el costo más alto del combustibles para aviones, el jet fuel, podemos agregar otro como 70 millones por día. Entonces superamos el $500 millones. Y esto es cada día. Y está aumentando obviamente los costos de todos los consumidores en Estados Unidos. Y por eso es un tema tan sensible. Aunque Irán ha perdido este conflicto en términos militares, todavía tiene mucha presión que puede ejercer en términos económicos. Y eso es solamente para Estados Unidos. Si agregamos los ataques con misiles que están haciendo en la región, obviamente en contra de Israel, pero también en contra de Dubái y otros países. El impacto económico allá es enorme. Claro. Y esto es solamente ya en la región y en cuanto a petróleo. Pero si agregamos los costos adicionales para gas natural con los ataques que hicieron en campos de gas natural en otros países de la región, obviamente el costo para Asia, para Europa es enorme. Entonces, Irán ha mostrado de que aunque es muy vulnerable, es mucho más débil que Estados Unidos, que todavía tiene mucha presión que puede ejercer. Sin duda, y eso me parece que es una gran lección, ¿no? de este momento. Quizá algo que estará a debate si se había podido prever o no, porque efectivamente pues esto entra, ¿no? dentro de los cálculos para tomar decisiones, ¿no? de atacar o no. Pero déjame preguntarte exactamente por el resto del mundo. En términos, déjame empezar por Europa. Los aliados europeos fueron muy claros en que no estaban digamos, respaldando los ataques de Israel, y Estados Unidos a Irán, pero al mismo tiempo sí firmaron un convenio, ¿no? Los europeos liderados por el Reino Unido, otros países de la Unión Europea, incluso Canadá, Japón, en decir en lo que hace al estrecho de Hormuz, precisamente por la importancia global que tiene, ahí sí vamos a respaldar las acciones para que se reabra o se permita el tránsito justamente de estos buques cargueros, ¿no? que abastecen, como bien decías, al resto del mundo. ¿Qué pasa con Europa en términos energéticos de continuar este bloqueo o este cierre del estrecho de Hormuz y esta volatilidad de los precios de los energéticos? Bueno, los europeos son mucho más vulnerables que Estados Unidos porque gran parte de su energía fluye por el estrecho de Hormuz y obviamente el impacto sobre los mercados de gas natural y de gas licuado es enorme para ellos. Y por eso tienen gran interés de terminar con el conflicto, de reabrir el estrecho de Hormuz. También tienen gran interés en invertir en el futuro en otros tipos de ductos, por ejemplo. Arabia Saudita ha construido un oleoducto de este-oeste para evitar que tanto petróleo pase por el estrecho de Hormuz. Y Europa, para salidas alternativas, sí, claro. Exactamente. Y Europa tiene gran interés en apoyar este tipo de iniciativa, pero sobre todo tiene gran interés en disminuir la volatilidad de la región de Medio Oriente. Y por eso tiene interés de que el régimen en Irán es mucho más del status quo que una potencia revolucionaria. Y por eso a los europeos les encanta la idea de un cambio de régimen en Irán, pero no lo van a lograr esta vez. Pero quieren que Irán se reinserta
al sistema internacional de una manera en donde reconoce que es un sistema internacional que beneficia a todos. Pero Europa está muy vulnerable. Gracias a Dios, para los europeos, estamos entrando en la primavera, Sí, que ayuda mucho con los costos de calentar a las casas. Por supuesto. Pero en cuanto al impacto sobre los precios de gasolina, allá, sí. es un impacto muy, muy fuerte. Es un poco menos marcado en Europa por el tema de los impuestos sobre la gasolina, porque en Europa los gobiernos cobran tanto en cuanto a impuestos que el precio ya es muy alto de todos modos. Entonces, si agregamos $1 por galón en cuanto al costo del combustible, tiene menos impacto en términos de porcentajes. Porcentaje del costo final. Precio final. Pero de todos modos, ya cuesta tanto de llenar el tanque en tu coche de que los europeos van a manejar menos y van a viajar menos. Entonces, y esto es obviamente un tema de gran sensibilidad en términos políticos para los gobiernos. Oye, y aquí paradójicamente, pues el único que sale beneficiado o que está contento, pues podría ser Putin, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos, ante estas presiones de los precios de los energéticos, le levantan las sanciones y Rusia, pues en todo caso se ve beneficiada. Y digo paradójicamente porque estamos hablando de Europa, estamos hablando de un conflicto que ya lleva, ¿no?, 4 años y que no se termina y que pues con esto parece darle todavía, y no hablemos irónicamente, gasolina adicional, ¿no?, a este conflicto. ¿Cómo están frente a la situación de Rusia en este momento? Se ve muy absurdo, ¿no, Vero? De que hoy en día el gobierno de Estados Unidos quitó las sanciones sobre el petróleo ruso, quitó las sanciones sobre el petróleo de Irán también. Entonces, 2 enemigos de los Estados Unidos se están beneficiando por el conflicto con uno de estos enemigos, que es una situación totalmente absurda para la política internacional, pero en términos económicos hace sentido. Entonces, Rusia ya tiene más dinero para hacer su guerra en Ucrania, que obviamente va a lastimar a un aliado de Estados Unidos, de Europa también, y va a fortalecer a un rival de los dos, de Europa y Estados Unidos. Y por eso Putin sí, obviamente está celebrando la guerra en términos económicos, pero platicando con colegas que estudian tanto a Rusia como a China, China es el otro. Ambos países, aunque hay impactos muy diferentes. En Rusia, el precio más alto de petróleo ayuda mucho. Sí. En China, obviamente, daña a la economía. Es un gran obstáculo para lograr sus metas de crecimiento económico. Pero en los 2 países hay un sentimiento hoy en día de shock, de horror de que Estados Unidos está dispuesto a hacer este tipo de acción a nivel internacional. Después de lo que pasó en Venezuela con Maduro, muchos estaban diciendo que, bueno, ya estamos enfrentando a un Estados Unidos mucho más agresivo, pero tal vez está solamente en el hemisferio occidental. Hoy en día podemos decir que Estados Unidos está dispuesto a proyectar su poder a nivel internacional a distancias de miles y miles de millas de Estados Unidos. Y por eso hay mucha preocupación tanto en Beijing como en Moscú. Claro, sin duda. Y justo te iba a preguntar exactamente por qué en China no están tan contentos. Evidentemente no celebran tanto y hay esta preocupación que dices tú sobre el rumbo, ¿no? Más bien, o las decisiones que está tomando efectivamente el gobierno americano. Y ¿no? si puedo aquí, yo creo que lo que es más importante aquí es que obviamente durante los últimos, 15 meses hemos visto que el sistema internacional, el sistema de geopolítica internacional está pasando por una revolución por todo lo que está haciendo la administración Trump. Y los chinos estaban esperando de que todo sigue más o menos igual con las mismas reglas para que ellos podrían seguir creciendo
y teniendo más influencia a nivel internacional. Hoy en día, si por ejemplo vemos hacia el hemisferio occidental, China está perdiendo influencia en las Américas por todo lo que está haciendo la administración Trump. Y está perdiendo influencia en Medio Oriente por las acciones tan agresivas de Estados Unidos. Y está también perdiendo influencia en Europa, aunque los europeos necesitan más a China que hoy que antes. Pero China es una potencia, se ve como una potencia pacífica, obviamente, sí, dispuesto a aceptar el sistema internacional, y Estados Unidos está insistiendo que todos los demás cambien. Entonces, esta disrupción que está haciendo Trump, y obviamente es el maestro de eso, de la disrupción, yo creo que está cambiando el sistema internacional de una manera no prevista. Y cuyos efectos creo que nos tardaremos todavía mucho, ¿no? En poder ver y poder, digamos, aquilatar la trascendencia de lo que está sucediendo. Totalmente. Estamos hablando de un nuevo orden o desorden, ¿no? Mundial. Efectivamente. Déjame justo hablar y regresarnos al hemisferio occidental. Sí. Antes del efecto en Estados Unidos, muy interesante lo que decías de América Latina, efectivamente, como parte también de las presiones de Estados Unidos en el hemisferio. La idea es, digamos, sacar un poco a China de las posiciones que ya ha tenido, o el avance o la penetración en América Latina y en México. En términos de las afectaciones a los mercados energéticos, ¿qué tanto impacto va a tener esta guerra y los efectos en América Latina? Bueno, para los países que son productores de petróleo, podría ser una ayuda, pero obviamente un país como Brasil, que está ya produciendo millones de barriles al día, es un gran beneficio para la economía, si lo vemos a nivel macro. Pero a nivel micro, para los consumidores, todos están pagando mucho más. Para los países que dependen de las importaciones de gas licuado, ellos van a pagar mucho más por sus entregas de gas natural, y esto impacta no solamente sobre temas como el calentamiento, pero obviamente la generación de electricidad por toda la economía. Entonces, los costos de energía están subiendo. Los países que producen más energía en su país, en su territorio, los países que dependen mucho más de energías renovables, y los países que realmente tienen la capacidad no solamente de producir energía, pero de cambiarlo, de refinar, procesarlo, ellos se van a beneficiar más que los demás. Entonces, otra vez, el tema de la independencia o autonomía energética es muy importante. ¿En qué situación está México en esta turbulencia energética? Bueno, gracias a Dios o gracias a la geología, la verdad es que México se beneficia de los precios muy bajos del gas natural en Estados Unidos. Y por eso los precios en Estados Unidos no han subido mucho en cuanto a gas natural hasta el momento, porque es un mercado muy regional. Este tipo de gas no se comercia a nivel mundial. El gas natural licuado que sale por los buques sí tiene un precio definido por los mercados internacionales. Entonces, hasta el momento, México no está sintiendo de una manera importante la alza en precios de gas natural a nivel mundial. Pero como bien lo mencionó la presidenta Sheinbaum la semana pasada, México no puede depender en 75% para las importaciones de gas natural de Estados Unidos. Es que hoy en día estamos hablando del conflicto en Irán, pero en otro momento podemos hablar de clima violento o extremo en Estados Unidos, como vimos con el gran congelamiento en Texas hace unos años, ¿no? Sí. O un ataque terrorista, o tal vez una decisión política adentro de Estados Unidos de que ya no podemos o no vamos a aceptar las exportaciones de gas natural porque lo necesitamos en Estados Unidos para los centros de datos, etcétera, etcétera. Entonces, México tiene que impulsar el desarrollo de sus campos de gas natural. Y gracias a Dios,
Y gracias a la geología, México tiene mucho gas natural. El problema es que no tiene la capacidad de sacarlo porque Pemex no ha enfocado sus esfuerzos en sacar, en producir gas natural. Entonces, otra vez necesitamos la colaboración con el sector privado. Y lo que estamos viendo es que hoy en día hay mucho interés por empresas privadas de entrar en este mercado. Entonces, si el gobierno mexicano está dispuesto a ofrecer los términos correctos para atraer la inversión, yo creo que estamos enfrentando una gran oportunidad, no solamente para producir gas natural para el mercado interno, pero tal vez también para exportarlo, que podría ser un beneficio enorme al Producto Interno Bruto. Claro, en toda crisis siempre hay una oportunidad, ¿no, Duncan? Y esta que estás mencionando, bueno, evidentemente derivado de esta guerra y este conflicto que está a miles de kilómetros, México podría aprovechar en todo caso esta llamada de atención y ofrecer, como dices, los términos para que se desarrolle. ¿Qué en concreto sería tu idea de las opciones o las acciones que podría tomar México justamente para aprovechar la coyuntura, la circunstancia e incluso aprovechar la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que la tenemos ya en curso, justo para poder amarrar mejores condiciones y sobre todo atraer mayor inversión, que finalmente, como tú bien decías, la presidenta Sheinbaum ha dicho que el objetivo justamente es también crecer, ¿no? Crecer más de lo que lo estamos haciendo. Que es nada. Yo creo que sí, yo creo que la revisión, tal vez la renegociación del TEMEC, es una oportunidad enorme para la presidenta, pero el presidente de Estados Unidos está insistiendo. Entonces, si queremos el TEMEC, que realmente es un tema existencial para México, tenemos que reabrir por lo menos un poquito los mercados energéticos en nuestro país. Y por eso tenemos que garantizar los términos de la inversión, la santidad de los contratos. Sí, tenemos que ofrecer un marco regulatorio mucho más abierto, mucho más amigable a los inversionistas. Y esto podría ser un momento de cambio adentro de México. Incluso para poder realizar, por ejemplo, todas las inversiones previstas en el Plan México, para todo necesitas energía constante, ¿no? A buenos precios, que sea también, ¿no? Que cumpla con estándares ecológicos y de protección al medio ambiente. Y efectivamente creo que esa sería una gran oportunidad. Sí, así es. Y para las ambiciones de la presidenta de promover las energías renovables. El gas natural, por ejemplo, es tan importante para esto también. Y yo creo que podemos entrar en una nueva fase de crecimiento económico por tener acceso a más energía adentro de la economía. Sin duda. Duncan, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas y bueno, seguramente seguiremos platicando porque falta todavía ver cuáles de los escenarios se concretan. Gracias, querido Duncan, por estar aquí. Gracias por invitarme. Y a todos ustedes les agradecemos por seguirnos y les comento que nuestras cuentas personales en X, antes Twitter, en las cuales esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios, son @AztecDuncan, la del Dr. Duncan Wood, y @Verónica Ortizo, la mía en X, y @Verónica Ortizo MX en Instagram. También los invitamos a seguir todas las redes del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todos los miércoles a través del canal de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.